escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. Hola hermanos y hermanas de Presencia de Dios. En este día me ha tocado dar la reflexión bíblica, así que quiero agradecer por la oportunidad que me dan de poder hablar de ella. Quiero pedirles que me acompañen antes en una pequeña oración. Padre amado, bendito Dios que estás en los cielos, gracias por la oportunidad que me da en esta noche de poder hablar de sus bondades, de sus maravillas. Permite que mis labios salgan palabras sabias para mi vida principalmente, y luego para la vida de cada uno de mis hermanos que va a estar escuchando palabra de bendición. Todo esto se lo pido bajo la dulce bendición que emana del Padre, el Hijo y el Santo Espíritu. Amén. Le quiero pedir de que me acompañen junto a sus Biblias en Jonás, capítulo 2, versículo 1 al 4. Amén. Le damos lectura en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, oración de Jonás. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Amén. Bueno, en esta tarde les quiero hablar sobre Jonás. Jonás era hijo de Amitai, hombre hebreo, que en bien cierto Dios quería algo con Jonás. Él le habló por primera vez para que fuera al pueblo de Nínive y hablara que su venida estaba para con ellos, para que pudiesen ser perdonados y salvados de toda la maldad que estaban realizando, tanto con los niños, con las mujeres y con los hombres en ese pueblo. Pero Jonás no quiso hacer caso a lo que Dios le estaba pidiendo, entonces prefirió huir y se quiso embarcar para Tarsis, ¿cierto? Quiso irse, él pagó, como se podría decir, todos sus pasajes y se quiso ir lejos de lo que Dios le estaba pidiendo, que era que hablara al pueblo de Nínive. Pero él no quiso y prefirió irse, como se podría decir, quiso tomar otro camino alejándose de la voluntad de Dios. En Nínive era una ciudad que había mucho pecado delante de Dios, en gran manera, y por ello Dios quería destruirles. Pero Jonás no se sentía capaz de poder hacerlo. Pero aún así, cuando estaban en el mar, Dios mandó grandes lluvias, grandes olas, y todos decían en la embarcación que ¿por qué pasaba eso? ¿Por qué Dios había mandado esa tan grande embarcación a las profundidades del mar? No lo entendían, entonces prefirieron orar cada uno a su Dios. ¿Y qué hizo Jonás? En vez de orar con ellos, se fue a su alcoba y se puso a orar. Y llegó el capitán y le dijo, ¿y tú qué estás haciendo? ¿Por qué estás durmiendo? ¿No crees que sería mejor que ores a tu Dios para ver si nos puedes salvar de esto y así la nave no se rompe? ¿Y qué dijo Jonás? Porque empezaron a preguntar los que estaban en la embarcación de que quién era el responsable de todo esto. Y Jonás dijo valientemente que era él, que lo echaran al mar para que así Dios pudiera, ¿cómo se podría decir?, cubrir a todos los demás y que no le pasara nada a la nave. Pero ¿qué pasó? Que cuando se quisieron acercar hasta cuando se quisieron acercar así para poder dejarlo en tierra, no pudieron acercarse porque era tan fuerte el agua, el viento, las corrientes, que no podían. Entonces lo que hicieron fue echarlo al mar.
y en el mar había un gran pez que estaba esperando a Jonás, como castigo de Dios, se podría decir, para que él entendiera. Porque en el capítulo 1, versículo 17 dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y es ahí cuando empieza la amonestación de Dios para Jonás. Él se empieza a sentir incómodo dentro del pez, empieza a pedirle perdón a Dios, a decir de que por qué no le hizo caso, por qué no fue valiente en hablar y decirle al pueblo de Nínive que estaban mal delante de él. ¿Y qué pasó? Que él empezó a orar, le pidió perdón a Dios, le dijo, Señor, perdóname por lo que hice, por no ser valiente y no haber hablado de tu palabra en estos momentos. Por eso él dice, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Hoy en día nosotros estamos viviendo grandes perezas por esta pandemia que está pasando. Pero aún así Dios nos está hablando, nos dice que tenemos que ser valientes de una u otra forma, agradecer a Dios por este medio de comunicación en el cual estamos hablando cada uno de nosotros. Reconocer que por sobre todas las cosas Dios está con cada uno, conmigo principalmente, porque esta palabra es principalmente para mí. Dios me habla y de repente nosotros por porfiados, jóvenes, adultos, ancianos, a veces hasta los mismos pastores quieren tirar la toalla, pero Dios dice no, yo estoy contigo, te voy a mandar una y otra prueba, pero aún así tú tienes que estar confiado en que yo no te dejaré. Y eso fue lo que pasó con Jonás. Jonás no quiso acatar a la primera ordenanza que Dios le mandó. Tuvo que ser sacrificado en el sentido de que tuvo que darle un susto y mandarlo al gran pez. ¿Y qué pasó en el gran pez? Es como cuando ahora en esta pandemia estamos con angustia. ¿Qué pasa? Nos sentimos solos. Señor, ¿por qué está pasando todo esto? Pero ¿qué dice su palabra? Mas yo estaré con cada uno de vosotros y nunca les dejaré. Por eso Dios dice que cuando salió del pez, cuando fue expulsado, Dios le dio la segunda oportunidad a Jonás para que hablara al pueblo de Nínive. Jonás habló al pueblo de Nínive. Nínive le hizo caso, hasta el mismo rey se mandó a vestir o cubrir de cirio y cenizas, que eran en símbolo de duelo o arrepentimiento por lo que estaba pasando, por la desobediencia que tenían delante de Dios. Y Dios hizo un cambio verdadero en cada uno de ellos. Ellos estuvieron 40 días, si no me equivoco, realizando oraciones, sirviendo a Dios. Le creyeron a Jonás y no dudaron de él, no dudaron de lo que Dios había hablado por intermedio de Jonás. Y por ese arrepentimiento que vio en cada uno de ellos, Jehová les libró. Vio el arrepentimiento que había en cada uno de ellos y les libró. Dios nos puede librar en este día de esta pandemia. Podemos enfermarnos a lo mejor de un resfriado leve, pero aún así Dios siempre va a estar con nosotros. Él nunca nos va a dejar, nunca nos soltará de su mano. Y de eso tenemos que ser agradecidos, porque a pesar de todo es Él el que está con cada uno de nosotros. Hay una porción que Dios dice en la palabra, en la cual dice: entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Es lo que estamos realizando hoy día a día. Estamos confiados en que el día de mañana volveremos al templo, a alabar y bendecir el nombre de Dios. Estamos confiados de que Dios es el único centro en nuestra vida. Y antes de terminar esta porción bíblica, quiero decirles que sin Dios nosotros no somos nada. Podemos tener enfermedades muy pesadas, cargas que no sabemos cómo entregárselo a Dios. Pero aún, como dice, aún en medio de tu debilidad, yo te fortaleceré. Recordemos siempre una cosa, que en donde está la mano de Dios, hay perfección. Quiero que recuerden esa frase, que es que en donde está la mano de Dios, hay perfección. Porque todo lo que Dios hace es bueno y no tenemos que dudar de las cosas que están por pasar o por venir.
Así que agradezco a Dios por la oportunidad que me dio de poder hablar a cada uno de ustedes. Espero esta reflexión bíblica sea de bendición para ustedes como para mi vida. Y espero verles pronto. Un abrazo grande de la familia Velázquez Paredes para cada uno de ustedes. Chao, bendiciones. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar.